Fue detenido en México el ciudadano chino Shi Dongshan, acusado de lavado de dinero y tráfico de drogas. Era buscado en todo Estados Unidos y Sudamérica. Tenía una orden de detención librada por una corte de Georgia en Estados Unidos y traficaba con fentanilo, cocaína y metanfetaminas. Duro golpe al crimen organizado nacional e internacional. Autoridades mexicanas detuvieron al narcotraficante Shi Dongshan en la colonia Lomas de Santa Fe de la Ciudad de México. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que este sujeto de nacionalidad china es acusado de asociación delictuosa, distribución internacional de cocaína y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Su captura es con fines de extradición a Estados Unidos por una orden de arresto girada en Atlanta, Georgia. Las actividades ilegales de Shi Dong las llevaba a cabo en Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, Europa, China y Japón. También es señalado de formar alianzas con organizaciones delictivas de México como el Cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación para el trasiego de droga. Debido a sus actividades ilícitas, se estima que Shi Dong obtiene más de $150 millones anuales en ganancias por el tráfico de drogas. Además, es señalado como presunto responsable de la exportación, transporte y distribución de más de 1,000 kilogramos de cocaína, 1,800 de fentanilo y más de 600 de metanfetaminas. Su detención se concretó gracias al intercambio de información y de trabajos de investigación entre la Secretaría de Seguridad, la Marina, Sedena y la Fiscalía General de la República. En agosto, Estados Unidos efectuó uno de los mayores decomisos de fentanilo en su historia. 4 millones de pastillas en el puente fronterizo de Lukeville, Arizona. Ante la invasión de fentanilo en territorio estadounidense, el país busca fortalecer la cooperación con México, China y más de 150 países a través de una coalición mundial que aborde la amenaza de las drogas sintéticas y detenga la fabricación de fentanilo que deja ganancias millonarias a los cárteles de la droga. El Departamento de Justicia acusó en junio al Cártel de Sinaloa de conspirar con grupos radicados en California vinculados a la banca clandestina china para lavar más de $50 millones de narcotráfico. Together, these groups have created an organization in which millions and millions of dollars are moved in proceeds from the drug sales in the United States back down to Mexico. And wealthy Chinese nationals in this country are given access to virtually limitless supplies of cash. La operación denominada Fortune Runner indagó la conspiración durante varios años. El Departamento de Justicia detalló que la red de lavado de dinero recaudaba y procesaba los ingresos procedentes de la droga en la zona de Los Ángeles. Después ocultaban las ganancias y ponían los ingresos generados en Estados Unidos al alcance de los miembros del cártel en México y en otros países. En cuanto al tráfico de precursores desde China, la DEA tiene en su lista de los más buscados a Chuan Yip. A este sujeto se le atribuyen conspiraciones relacionadas con el tráfico, distribución o importación de fentanilo y otras drogas sintéticas, además de controlar un grupo de empresas para la venta de compuestos y precursores químicos. Mire, siempre hemos dicho que sobre todo en el ámbito de la producción, el tráfico de fentanilo, es como una suerte de taburete, una mesa con 3 pies. Uno es China, el otro es México y el tercero es Estados Unidos. La relación del tráfico de drogas, de la distribución, del consumo entre México y Estados Unidos queda bastante clara. Cómo llegan los productos y los precursores para fentanilo y para metanfetaminas desde China hacia México también. Eso lo sabemos. Hay muchos datos al respecto. Lo que siempre queda en la oscuridad es cómo se mueve el dinero. Y las investigaciones como esta que le mostrábamos de junio, como esta detención que se realizó hoy en México, comienza a develar de alguna forma cómo se mueve el dinero. Cómo se mueve el dinero una vez que se recauda
en la Unión Americana, cómo llega a la banca clandestina china, cómo la banca clandestina china lo distribuye en distintos países. Este personaje que fue detenido hoy, Xidong, operaba en Estados Unidos, sí, operaba en México, pero operaba en toda Europa, prácticamente en todos los países de Sudamérica, operaba en Japón y ahí lavaban el dinero. Las utilidades, es solamente lo que movía a este hombre que fue detenido hoy, una nota que pasó, la verdad, medio poco desapercibida en muchos ámbitos, eran unos 150 millones de dólares al año y era un operador que vivía aquí en Coajimalpa. La conexión china en todo esto es fundamental. El gobierno chino sigue diciendo que ellos no tienen nada que ver con el fentanilo, aunque cada vez hay más pruebas, más datos, más elementos para comprobar que esa tercera pata, que ese tercer pie del tráfico de fentanilo, uno fundamental por proveer el producto y por lavar el dinero, es China y algunos de sus empresarios. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Se está cumpliendo el primer mes de gobierno de Claudia Sheinbaum, el primero de los próximos 72 meses que tendrá la presidenta para poder gobernar. Y sin duda es muy pronto para definir una administración, sobre todo cuando arrastra para lo bueno y lo malo una herencia tan pesada del sexenio anterior. Sí, en buena medida en este primer mes la presidenta Sheinbaum ha combinado la prolongación del mandato de López Obrador aplicando a rajatabla lo planteado por López Obrador en su llamado Plan C, cuya parte medular es la reforma judicial y esta de supremacía constitucional que aprobaron, que eso ni siquiera estaba en el Plan C, pero que aprobaron ahora en un exceso de fuerza política que me parece incomprensible, pero lo ha hecho con avances mucho más personales sobre lo que quiere hacer en seguridad, economía, política, social, muchos de los cuales funcionan en este primer mes, algo así como el control de daños de lo que le dejaron a Claudia Sheinbaum en muchos ámbitos. El 1 de octubre de 2024 fue un día histórico. Claudia Sheinbaum asumió como la primera presidenta de México. Pueblo de México, protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. Primero en la Cámara de Diputados y después en el Zócalo capitalino. La mandataria definió el rumbo de su administración y presentó uno a uno 100 compromisos. Me comprometo a seguir haciendo historia. ¡Que viva la Cuarta Transformación! A un mes de gobierno comienza a vislumbrar su sello personal en el proyecto de nación, sobre todo en temas prioritarios como la seguridad y economía. El gabinete que nombró para acompañar su gobierno tiene experiencia. Al segundo día de su administración, recorrió entre la gente las zonas devastadas en Acapulco por el huracán John. Su gobierno comienza a caminar sin alejarse del llamado Plan C, que echó a andar su antecesor y que consistía en obtener la mayoría calificada en el Congreso de la Unión para aprobar su paquete de 20 iniciativas de reforma, entre ellas la reforma judicial. Esta y las demás reformas siguen su curso entre impugnaciones y manifestaciones. Una de las más importantes para el futuro de esas iniciativas es la reforma en materia de supremacía constitucional, ya avalada y que blindará todas las modificaciones constitucionales que apruebe Morena y sus aliados. El tema de la seguridad es prioridad. La administración de López Obrador concluyó con más de 199,000 asesinatos,
51,000 desaparecidos y con el crimen organizado adueñado de varias regiones. De la mano con las fuerzas federales, donde la Guardia Nacional juega un papel fundamental, se comienza a enfrentar la violencia con inteligencia, investigación y coordinación entre todas las dependencias. En el tema económico, la Asociación de Bancos de México señaló que el gobierno federal ha mandado señales positivas en el sentido de que hay apertura para trabajar con el sector privado en ciertos proyectos. La presidenta anunció que se implementará una política de austeridad en Pemex con la finalidad de hacer a la empresa del Estado más eficiente. Esta semana envió a su equipo comercial a Estados Unidos y Canadá para reunirse con sus pares, algo que fue muy bien visto por ese país, sobre todo por la próxima revisión del TEMEC. En este sentido, la relación con la Unión Americana no atraviesa el mejor de sus momentos, pero la elección estadounidense será clave para definir el rumbo que tomará la relación. Los programas sociales, clave para el llamado segundo piso de la Cuarta Transformación, no solo se mantienen, se amplían y mejoran los apoyos, un aspecto clave para el proyecto morenista. Bueno, un mes, insistimos, es muy poco para definir una administración. Durante este mes hemos visto una dureza inusual en el Congreso, donde se ha negado Morena ni siquiera a dialogar lo que sea para sacar adelante sus iniciativas. Todas las que vienen, las que heredó también Claudio Sheinbaum, que vienen del plan C del presidente López Obrador. Pero después hay algunas señales. El estilo personal de gobernar es, dicen quienes son sus colaboradores, mucho más centrado, mucho más preciso, hay un mejor equipo. A la presidenta le gusta descentralizar las responsabilidades, no acumularlas toda ella, que es un cambio de 180 grados respecto a lo de López Obrador. En seguridad hay una nueva estrategia. Es una estrategia nueva, diferente, donde hay varios aspectos. Hay una Guardia Nacional que ya está en la Defensa Nacional, que tiene muchas atribuciones y que tiene muchas posibilidades, donde ya todos sus mandos son hombres y mujeres en actividad. Ya no están los que estaban en retiro, que estaban antes en Guardia Nacional, ahora son en sus mandos. Están... Las reelecciones fue, bueno, sin lugar a dudas, un viaje muy complicado. Claudia Sheinbaum hace su primer viaje internacional, un encuentro donde México debe de estar, y ella ha decidido, como bien decíamos, en su personal estilo de gobernar, acudir personalmente a esta reunión del G20. Ya decidimos que sí vamos al G20. Eso es el 18 y 19 de noviembre. El 20 de noviembre, por obvias razones, tengo que estar en México. Estaría regresando el 19. El 20 estaríamos aquí para el desfile y la conmemoración del inicio de la revolución. La sede será en Río de Janeiro, Brasil. Será el primer viaje oficial al extranjero de Claudia Sheinbaum como presidenta de México. El grupo de los 20, denominado G20, es el principal foro de coordinación de políticas macroeconómicas entre las 20 economías más importantes del mundo, que incluye las perspectivas tanto de países desarrollados como de economías emergentes. Juntos representan alrededor del 90% de la economía mundial y el 80% del comercio internacional. El grupo empezó a sesionar a nivel de líderes desde 2008, con el objetivo principal de hacer frente a la crisis económica internacional que inició ese año. La cumbre del G20 es el momento en que los jefes de Estado y de Gobierno aprueban los acuerdos negociados a lo largo del año y señalan las formas de hacer frente a los desafíos globales. En el foro también participan 7 organismos internacionales: el Consejo de Estabilidad Financiera, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial del Comercio y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. El G20 ya comenzó con la cumbre de ministros de finanzas, en la que se abordó la cooperación para un impuesto global para los multimillonarios, con la final de bloquear la evasión fiscal, una propuesta a la que se opusieron Estados Unidos y Alemania.
Con este viaje, Sheinbaum marca una diferencia con su antecesor, quien nunca asistió a la cumbre del G20 y quien realizó pocos viajes al extranjero, 3 visitas oficiales a Estados Unidos y una gira por Centro y Sudamérica. El 7 de julio de 2020, López Obrador salió por primera vez del país rumbo a la Casa Blanca. Sostuvo una reunión privada con el entonces presidente Donald Trump. Para noviembre del 2021, regresó a Washington, esta vez para sostener un encuentro con el presidente Joe Biden, el premier de Canadá Justin Trudeau, en la cumbre de los líderes de América del Norte, cuyo objetivo fue avanzar en los acuerdos del TEMEC. Mientras que en su gira por Centroamérica y el Caribe, López Obrador hizo escala en Cuba el 8 de mayo del 2022. Ahí fue recibido por el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez en el Palacio de la Revolución, donde sostuvieron un largo encuentro. El último viaje al extranjero de López Obrador fue en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC, que se realizó en noviembre del 2023 en San Francisco, California. El mandatario mantuvo siempre su postura de que la mejor política exterior era la política interna. Su lugar casi siempre fue ocupado por el entonces canciller de México, Marcelo Ebrard. Bueno, la política exterior del presidente López Obrador fue, vamos a decirlo, desastrosa. Más allá del desempeño de Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard o Alicia Bárcena hicieron lo que se podía, pero si tú tienes un presidente que no quiere reunirse con otros presidentes, que no tiene interés en ir a las reuniones bilaterales y multilaterales, que no tiene interés en salir del país y ni que lo vean ni hablar con nadie, entonces ocurre lo que ocurrió. La posición internacional de México fue perdiendo peso en esos foros y qué bueno que Claudia Sheinbaum está decidida a recuperarla y es parte de la labor del canciller de Juan Ramón de la Fuente. Vamos a ver qué es lo que sale, pero es una buena noticia que México vuelva a estar en los foros multilaterales que abandonó durante 6 años. Bueno, y es que estamos hablando de las 20 economías más importantes del mundo. Es importantísimo que México esté y como bien dice Jorge, bueno, simplemente se abandonó y terreno perdido no se vuelve a recuperar. Así que, bueno, es fundamental que en este momento esté en este tipo de eventos la presidenta Claudia Sheinbaum, porque no se va a jugar, no se va a divertirse, se va a hacer trabajo y se va a tratar de traer inversiones de distintos países precisamente a México. Así que, bueno, qué bueno que va esta vez al G20 la presidenta Claudia Sheinbaum. Y vamos a otro tema en tiempo récord. 23 congresos locales aprobaron la reforma llamada la supremacía legislativa. Esta impedirá la impugnación de reformas o adiciones a la Carta Magna. En ambas cámaras ya se ha dado la declaratoria oficial y también se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación. Así que parece que ya no hay vuelta atrás. De 23 votos aprobatorios correspondientes a las legislaturas de los estados de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México. En menos de 24 horas, 23 congresos estatales le dieron el sí a la supremacía legislativa y en menos de 16 horas alcanzó el aval de 17 legislaturas locales, lo mínimo requerido para su aprobación a nivel federal. Con la supremacía legislativa, Morena y sus aliados buscan blindar la constitución política y evitar que impugnaciones y controversias, como ocurre con la reforma al Poder Judicial. Después de su aprobación expresa en los congresos, la Cámara de Diputados realizó la declaratoria de validez y luego la envió al Senado, donde, con la ausencia de los legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano, también fue declarada la constitucionalidad de la reforma de supremacía legislativa. Siempre para que nos des la palabra. Así ha sido. Ese es un tema, nada sí, no necesitas al senador Alejandro Moreno. Vaya a su curul y dígame desde su curul lo que no me ponga el dedo encima, Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la reforma de supremacía no es violatoria de la Carta Magna. Parece como que es una ofensa.
Supremacía constitucional. ¿Cuál novedad hay en eso? Sí, es la ley máxima, sí. ¿Es la Carta Magna? Sí. ¿Cómo se modifica la Carta Magna? Con el 135. Pero en la otra mañanera, la del Poder Judicial, hay otra opinión. Lo más paradójico es que se invoca la voluntad del pueblo, ¿sí?, para privar al pueblo de sus derechos. Me parece que ese es el tema. Usted y yo somos pueblo y aquí se están construyendo límites a los derechos de todas las personas. Mientras que en la Suprema Corte de Justicia, entre aplausos y porras, recibieron a la ministra presidenta luego de su decisión de renunciar al cargo y declinar para contender por un puesto a través de elección por voto popular. Lo mismo pasó con los ministros Alberto Pérez Dayán y Margarita Ríos Farjat. En total, 8 ministros renunciaron a su cargo. Quien decidió quedarse fue Reyes Rodríguez Mondragón. Continuará como magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Contrario a lo que había señalado hace unas semanas, el juzgador decidió apegarse a la reforma judicial, la cual amplió su encargo hasta el 2027. En total, 859 jueces y magistrados declinaron participar en las elecciones judiciales y Fernández Noroña cree que puede haber confusión. Está analizando apenas el equipo si no hay confusión. Esto es porque hay quienes entendían la declinación y la renuncia como actos similares y no lo son. En tanto, se dio a conocer a los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo para la elección extraordinaria de jueces, magistrados y ministros. Se trata de Javier Quijano Vaz, abogado; el ministro en retiro y expresidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar; Vanessa Romero Rocha, especializada en Derecho de la Paz; Maricruz Cortés Ornelas, magistrada penal de Tlaxcala; Isabel Inés Romero, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia del Estado de Veracruz. Y en el INE sigue la polémica. 6 consejeros de este órgano presentaron una controversia constitucional. Esto por la modificación a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con la que Morena busca dejar solo en manos de la consejera presidenta, Guadalupe Tadei, la facultad de designar de manera directa a los titulares de los órganos ejecutivos y técnicos del instituto. A ello se suma que la presidenta de la República instó al INE a revisar el alto costo estimado para la elección de juzgadores para el próximo año, que equivale a 13,000 millones de pesos. Bueno, imagínese usted, en muchos casos, ¿de dónde va a salir el dinero? ¿Quién va a apoyar a esos jueces? En estados, por ejemplo, o en lugares tipo en Sinaloa, en Badiraguato. ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿Quién se va a quedar en manos del Poder Judicial? ¿El juez, el magistrado, el ministro que más sabe o el que más dinero y más populares? Ahí se la dejo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana aquí en Todo Personal, 11 de la noche. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.